Hola, hola amigos artemaníacos, bienvenidos a nuevo paso a paso. Para hoy les tengo dos ideas, son dos proyectos muy sencillos, viendo que se acerca el Día de la Madre, entonces ideas que puedan hacer o compartir también con sus niños o con los alumnos cuando de pronto hacen en la escuela. Bueno, aquí el protagonista, el que voy a utilizar, tengo piezas de fieltro de diferentes colores, retazos como pueden ver, porque a veces quedan sobrantes de otros trabajos y lo podemos aprovechar. Hilos, no todos, pero sí de pronto alguno que haga contraste con el color para que realcemos un poco el proyecto. Tengo silicona líquida, silicona caliente, tengo estas pinzas de bisutería, no son súper necesarias, pero con ellas voy a trabajar para que tengan una idea de qué es lo que voy a hacer con ellas. Un sistema, porque como vamos a hacer un llavero, entonces tengo un sistema. Este es muy completo, pero básicamente el que necesitamos es la argolla. Listo, la argolla del llavero. Si lo encuentran así completo, pues este es para que de pronto lo pongan en el bolso, en la cartera a las mamás. Entonces allí lo van a ajustar, aquí ponen las llaves y aquí es donde vamos a poner la decoración. ¿Listo? Tengo unos clips para el proyecto que corresponde al separador de libros, ¿sí? Cuando de pronto a la mamá le gusta leer mucho, o una tía o alguien así que uno ama mucho y le da estos obsequios, entonces es un clip para separar las hojitas del libro, libros de cocina, libros de los que a ella les encanta de pronto leer, de historias de amor, de filosofía, de lo que a ella les gusta. Entonces ya, estos clips son una idea que les voy a decorar para que quede diferente, quede personalizado. Aquí tengo una pieza aproximadamente de unos 60 centímetros, porque no necesito más, de cola de ratón, cola de rata. Esta es de uno que es delgado, de aproximadamente 2 milímetros, solamente una pieza pequeña. Estos van a ser mis moldes, pero yo se los voy a compartir a ustedes. Esto lo voy a copiar en una hoja de papel y este es el que les voy a compartir para que les salga igual al mío. Y de todas maneras, pues un corazón no tiene mucha dificultad, la flor, la estrella y un corazón más pequeño para que tengan las ideas. Silicona caliente, ya les dije. Y también voy a utilizar de estas esferas, le dicen perlas artesanales, también de madera, hay de diferentes colores. Lo compré en esta tienda que en Colombia es muy famosa ahora, pero lo encuentran donde haya almacenes para bisutería, allí las encuentran y las venden también por docena y de los colores que ustedes necesiten para que no se vayan a complicar. Bueno, de todas maneras, si se me olvida algo, si se me queda algo por fuera, recuerden que en la descripción les dejo todo detallado, la lista de materiales y el enlace donde les comparto estos moldes. Listo, yo los tengo en madera, pero ustedes los pueden sacar en papel y pasar. Ah, se me olvidaba, también el bolígrafo termoborrable, que este nos ayuda mucho a marcar sobre la tela y luego con un poquito de calor o con una lámpara de estas que hace tanto calor, borra. Entonces con esto comenzamos. Bueno, aquí vamos a empezar a marcar las piezas y cortarlas. Disculpen que de pronto me extienda a veces en la lista de materiales y les muestre, pero es una manera de que ustedes puedan comparar o puedan tener idea de qué es lo que necesitamos. ¿Listo? Aquí lo que voy a hacer es transferir la pieza al fieltro. En el caso de todas las piezas. ¿Listo? Voy a sacar, por ejemplo, 4 piezas de este corazón en diferente color. También si lo quieren hacer en forma de flor o en forma de estrella, es lo mismo, 4 piezas. Miren que aquí marca, cortamos y listo. Bueno, como cortar esto no tiene ciencia, entonces ya corté las 4 piezas de cada uno de los colores. Aquí lo tengo en las estrellas, las flores y el corazón. ¿Listo? Así lo vamos a hacer. Recuerden que también lo pueden hacer en foamy o goma eva, porque el proyecto es exactamente lo mismo, excepto por ejemplo en lo que voy a hacer ahora, que voy a decorar con un poquito de hilo y aguja. Pero si lo hacen en foamy con pintura o con un marcador, pueden hacer las líneas que voy a hacer a continuación. Por ejemplo, este como es del fieltro, entonces aquí voy a introducir hilo color fucsia como para darle un toque decorativo. La puntada es intermedia, una puntada intermedia, solamente es para decorar un poquito y hacerle como un contraste de color también.
Bueno, así queda la pieza del corazón. Acá le hice el nudo, el del otro lado le hice igual pero con color amarillo. Así está quedando entonces. Y ahora voy a trabajar, estos los voy a dejar por ahora así, ahora los pego. Voy a trabajar entonces la flor, ustedes deciden cuál es el color que más impacto quiere que se muestre en el frente. Aquí por ejemplo yo elegí el amarillo, en este del corazón el amarillo y acá el azul. En este tengo el verde y acá el azul, pero también puedo elegir otro, ¿sí? No necesariamente tiene que ser. En la estrella tengo azul y fucsia, ya ustedes también eligen los colores que prefieran, o si quieren cortan las 4 piezas del mismo color y ya con la decoración hacen las distinciones. En la flor no voy a hacer la misma puntada, como por darles ideas, no voy a hacer esta misma puntada, sino que corté 3 piezas con forma de flor. Bueno, en realidad no está muy uniforme, pero pues es una idea. Aquí son 4 pétalos únicamente y voy a tomar un plumón, ¿sí? O un marcador de los que utilizan las niñas o los niños en general para colorear, y voy a darle un poquito de color en todo la orilla. ¿Listo? Esto las va a resaltar un poquito más y eso lo voy a hacer con las 4. ¿Listo? Con las 4 piezas. Bueno, ahora tomo las 3 piezas, así que no queden, que quede una sobre otra, pero no sobre el mismo pétalo, sino que me dé otro, así como otra forma. Entonces aquí lo voy a introducir atrás, el hilo y la aguja. Pueden pegarlo con silicona también si quieren, para que sea más rápido el trabajo, pero yo lo voy a hacer así, con hilo y aguja. Y ahora, cuando yo lo tenga así fijo, firme, entonces lo puedo pegar en el centro si quiero, hacia un lado, o sea, ya va en la decisión de cada persona. Bueno, aquí ya tengo las piezas. Estas piezas en realidad lo único que hago es pegarlas con silicona caliente o líquida. Si es con niños, líquida, mire que aún no las he pegado, las tengo solamente ubicadas. En el caso de la estrella, porque voy a utilizar estos botones, ¿sí? En el caso de la estrella voy a pegar toda con silicona, pero en el centro voy a evitar aplicar la silicona para poder coser o poder, por ejemplo, este botón va a ir aquí enfrente y el otro va a ir acá atrás. Entonces necesito poder pasar la aguja y que la silicona con la que pegue la pieza no me vaya a quedar y me vaya de pronto a dificultar la costura. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer, como ya les dije, entonces es empezar a pegar. En el centro no. ¿Listo? En el centro no. Bueno, así ya quedan unidas las 4 piezas. Lo mismo voy a hacer con las otras, exactamente voy a pegarlo igual para que ya coja cuerpo o ya tenga cuerpo estas piezas. Ahora lo que voy a hacer es poner los botones. Esa va a ser la decoración de la estrella. Para la flor fue esta florecita y para el corazón fue las líneas, o sea que hay varias ideas para que tomen ustedes nota. Y aquí por eso era que les decía que no fueran a pegar silicona en el centro, porque necesito pasar la aguja de lado a lado para poder poner el botón y que me quede centrado.
Bueno, aquí tengo ya las 3 figuras, entonces le voy a poner un corazoncito, listo, así en color verde o el color que más les guste o el que a mamá más le guste, listo. Esos son los colores que vamos a usar en este llavero. Bueno, ahora con una aguja capotera de 10 centímetros, que su orificio sea bien amplio para que quepa el cordón cola de rata o cola de ratón, entonces lo enhebro. En el extremo normalmente lo que hago es que con un mechero o con un encendedor lo pongo fuego y luego lo estiro, entonces queda muy fácil para introducirse en el ojo de la aguja. Recuerden que la lista de materiales completa se las dejo en la descripción, porque por ejemplo esta aguja se me olvidó nombrarla, y también los botones, entonces ahí de todas maneras les dejo la lista completa. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a introducir la aguja y el cordón en la parte más baja que pueda, listo, en la parte más baja que pueda la voy a pasar de lado a lado. Bueno, cuando ya lo haya pasado, entonces voy a cortar una pieza. Sí, voy a cortar unas piezas acá en la parte, aproximadamente unos 12 centímetros de lado a lado. Listo, les voy a tomar igual la medida aquí y les voy a decir exactamente cuánto. 15 centímetros al lado y lado, y aquí en el centro lo voy a anudar, pero un nudo que se vea bonito, que se vea estético. Va a llegar aquí a la parte baja y lo voy a anudar. Lo mismo hago con las otras piezas o con las que yo decida que le voy a colocar las piezas de madera, listo, las perlas de madera. Bueno, aquí ya entonces están los 3 listos. Tengo las piedritas, ¿sí? Bueno, esferas no, porque estas son en realidad son cubos, los cubos de colores, y entonces voy a empezar a ponerlos ya por gusto de cada uno. Eligen el color que más les guste. Entonces, por ejemplo, aquí elegí este y anudo para evitar que la pieza se mueva, listo, del lugar. Igual no van a quedar todas perfectas, no quiero tapar aquí, entonces voy a mostrar así. Entonces vamos a ir mostrando el nudo lo más cerca que se pueda, y dejo un espacio para poner otra, listo. Entonces así, si queda muy angosto, entonces hago el nudo un poquito más grueso. Bueno, ahí tengo los 3 llaveros, ¿sí? O 3 aplicaciones, porque esto lo pueden poner en otras partes. Como vieron, hice nudos que fueran gruesos para que de pronto las piedras no se fueran a venir abajo, o sea, que queden en diferentes niveles, ¿sí? Así, en el corazón también lo hice, en todos. Y luego con un poquito de fuego, con un poquito de la candela, entonces quemé los extremos para que así no se nos vayan a dañar esos nudos. Ahora lo que voy a hacer es que con la misma aguja con la que pasé el cordón, voy a hacer una especie de orificio en la parte superior, aquí en la parte superior donde va a ir el sistema, por decir así, del llavero. Voy a ver dónde lo introduzco bien, que me quede bien.
Entonces con él me voy a ayudar y con las pinzas también para hacer como un orificio en las telas. Miren, ahí ya quedó. Listo, entonces con esa aguja hacemos lo mismo. Aquí por ejemplo tengo las pinzas, las necesito, por eso voy a alejar estas para que se centren solamente en este que estoy haciendo aquí. Voy a mirar la luz también para que se vea un poco más allí. Entonces este que es el que va a ir en el llavero lo voy a tomar, con uno lo sostengo y el otro lo abro. Entonces aquí sostengo y con este abro la argollita. Listo, y ya la abrí. Les voy a introducirla por ese agujero que hice con la aguja. Bueno, así queda entonces el llavero. Introducimos, normalmente son 2 pinzas. Esta normalmente es la de corte y la que ayuda como a hacer más fuerza sobre las piezas, y esta es redondita porque evita que de pronto se mordisquee, ¿sí? Por decirlo así, para que esto por ejemplo no quede mordisqueado por la pinza. Entonces miren, así queda ya el llavero. Una idea que tenía yo con ella, sino que no alcancé a hacerlo, es que aquí ustedes pueden hacer, antes de todo el proceso, cortar, sí, como un rectángulo o un cuadrado, y podrían pegar una foto, sí, puede ser una foto de mamá, una foto de los niños, sí, una foto que ustedes prefieran, la pueden poner, y ya luego sí pondrían esta tela. Y para proteger la foto pueden poner la foto, una lámina de acetato, y luego pondrían el fieltro, y entonces les quedaría no solamente un llavero, sino que también les quedaría como un portarretrato o un portafoto. Listo, entonces estas son las ideas para los llaveros. Para el separador de hojas, entonces voy a hacer este que es muy sencillo, lo voy a poner aquí a un lado. Es muy sencillo. Voy a pegar exactamente las 4 piezas como lo hice con los llaveros, por eso primero enseñé a hacer el llavero, para que ya este paso fuera mucho más sencillo. Voy a pegar las piezas de la misma forma. Bueno, ya quedó el corazón listo. Pueden ponerle por ejemplo una flor o un botón, todo exactamente igual como hicimos el corazón. En este sentido podrían igual hacerle las mismas puntadas, y lo que hago es que tomo el clip y lo voy a poner en la parte de atrás. Listo, lo voy a poner acá en la parte trasera. Le voy a dar unas pequeñas puntadas con el hilo y la aguja, y para asegurarlo luego aún más, entonces tomo un poquito de silicona caliente, en ese caso caliente, si son niños líquida, o un adulto que le ayude, para poner una gotica de silicona y así quede fijo el clip. Listo, entonces así nos va a ir ayudando. Bueno, así queda cosido. Si quieren le ponen un poquito de silicona. Lo que les digo, yo no lo voy a poner porque me quedó bien firme, quedó bien y lo veo muy sencillo. Entonces, para que quede un poquito más decorativo, le voy a poner este botón, este botoncito que me gustó mucho, lo tenía por allí. Si se les ocurre ideas antes de pegar las piezas, pueden ponerlo primero, o sea, poner primero la flor. Aquí fue de pronto que yo no lo vi tan sencillo al inicio, entonces no le puse nada, pero entonces ustedes coserían primero el botón y ya luego pegarían los fieltros. Listo,
Entonces aquí lo voy a hacer de todas maneras para que vean que no hay inconvenientes si se les presentan las ideas después, como a mí. Voy a poner entonces este botoncito para que me quede decorando mi corazón. Mi corazón en fieltro, mi separador de hojas. Y listo, así queda entonces mi separador, muy sencillo, muy económico, y seguro que a estas mamis que les encanta leer, que tienen sus libros, lo que les digo, de cocina, de filosofía, de matemáticas, de literatura, lo que sea, que a veces tienen siempre un libro cerca y un separador, siempre es genial. Aquí yo tengo el mío, entonces lo voy a poner aquí. Y él va a separar por donde voy. ¿Listo? Entonces así. Y cada vez que lo vea se va a acordar de esa persona especial que le obsequió ese separador. Es muy sencillo, muy sencillo, pero a la vez también es un detalle muy bonito. ¿Listo? Entonces así les queda el separador de libros, así les queda los llaveros. Espero que esta idea haya sido de ayuda, que les guste, que lo pongan en práctica, que pongan a los niños también a que ellos inventen y creen en sus propios proyectos. Y recuerda que una forma de ayudarnos, una forma de apoyarnos es regalándonos tu me gusta, que es totalmente gratis, suscribirse allí en el botón donde dice suscribirse. Si aún no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas porque así te llegan nuestras notificaciones y vas a estar enterado de todas las ideas que vamos a compartir. Entonces recuerda allí suscribirse, que es totalmente gratis. Déjanos tu comentario y comparte, por favor. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam.